el corazón de Faraón, ¿verdad? Y esto fue para probar, para dar a conocer ese gran, sí, estas 10 plagas que pasaron, ¿verdad? Que vemos que cuando vamos más adelante en la palabra, en las historias, ya cuando vemos a Josué, cuando vemos a Ruth, cómo más adelante se pregona este poder sobrenatural de Dios. Es el Dios de los israelitas, el Dios de los israelitas. ¿Por qué? Porque todos recordaban, todos habían enterado ese poder sobrenatural, ¿sí? El cual abrió el Mar Rojo, el cual había respaldado a este pueblo de Israel, ¿sí? Pues bueno, mi hermano, pero también vemos que el pueblo de Israel era un pueblo de dura servicio, un pueblo no fácil de educar, ¿sí? Pero vemos también la mano, el amor, la gracia que Dios tiene. Y vemos que estaba ese intercesor Moisés continuamente. Señor, es tu pueblo. Señor, ayúdalos. Señor, no los acabes aquí en el desierto. ¿Qué van a decir los egipcios de ti? Que los sacaste para morir aquí en el desierto. Y vemos ahí esa intercesión, ¿verdad? Y vemos que Israel, pues, camina, pero pues ahora sí que llega a un nivel de queja que ya el Señor dice, es demasiado y tengo que tratar con ellos, ¿sí? Pero también vemos que Él provee lo necesario para que nosotros le conozcamos, porque Él no desea hacernos el mal, sino desea hacernos bien, hermano. Amén. Y pues bueno, esto es algo antes de entrar al libro de Levítico para entender un poco de lo que Dios ha provisto en este libro, pero también para nuestra vida en el hoy, en el ahora. Amén. Amén. Levítico es el libro de la santidad. Recordemos, Génesis fue el libro de la creación, pero también de la elección. ¿Sí? El Éxodo es el libro de la redención, pero este libro habla acerca de la santidad. ¿Sí? Recordemos, en el Génesis perdimos conexión. ¿Sí? Se perdió la comunicación directa del Creador con el ser humano. ¿Sí? Pero Dios siempre buscando estar cerca de su creación, se provió esto. Al término, al finalizar Éxodo, vimos que Dios le da indicaciones precisas a Moisés y le dice que quiere un tabernáculo, ¿sí? Que quiere que él sea el sumo sacerdote y Aarón el sumo sacerdote y él estaría ahí. Vemos cómo Dios desea hacernos bien, habitar en medio de nosotros y que tengamos esa comunión. Pero ¿qué cree? Ahora no iba a ser así de fácil. Ahora necesitaba haber derramamiento de sangre para cubrir todo ese pecado. Pues bueno, el libro de Levítico es un libro de instrucciones para el sacerdocio, ¿sí? Levítico, ley o manual de los sacerdotes. Autor, Moisés. Introducción, Éxodo nos da la historia de la redención de un pueblo en cautiverio. La última parte del libro describe la construcción del tabernáculo con sus muebles y el libro es el libro de la expiación o santidad. Vemos aquí que es este libro. Y rápidamente les voy a decir, ya lo están viendo en Tabernáculo de Adoración, están viendo un poco más amplio las partes de qué estaba compuesto el tabernáculo, las vestimentas sacerdotales, ¿verdad que sí? Cada uno de las víctimas que se iban a ofrecer, ¿verdad? Bueno, pero rapidín quiero decirles cada uno de los significados de los muebles en el tabernáculo, que se podría decir es un Edén portátil. Recordemos que en el Edén, en el libro de Génesis, el Señor tenía esa comunión con Adán y con Eva. Vemos que al detallar, al ver la palabra, cómo se le pidió que hiciera el tabernáculo y le dijo que iba a darle sabiduría de obra majestuosa a ciertos hombres, porque pedía que tallaran flores,
en forma de manzana. Al leer el libro de Levítico, el libro de Éxodo y Levítico, ustedes van a ver cómo Dios especifica cada cosa. Y estando leyendo, yo dije, pues, Señor, pones flores, manzanas, hojas, o sea, que estuvieran detalladas ahí. Yo dije, Señor, tú querías tener ese Edén portátil. O sea, allá estaban llenos de naturaleza. Y aquí en el tabernáculo querías detallar, o sea, querías nuevamente restaurar y querías recordar, ¿sí? Y vemos aquí esos muebles que les pide, dice muebles del tabernáculo. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. El altar del holocausto, la cruz del Calvario, ¿sí? El altar del holocausto era donde sacrificaban esas víctimas y nos representa la presencia, digo, la cruz del Calvario. El altar del incienso, la intercesión de Cristo por su iglesia y las oraciones de los justos. El candelabro nos da a conocer que Él es la luz, que Él nos va a alumbrar y que Él nos va a enseñar el camino. La mesa de los panes, Cristo es nuestra porción, nuestro alimento, ¿sí? El lavacro, la purificación y el comienzo de la santificación, el bautismo. Vemos aquí que cada uno de estos muebles tiene un significado específico y todos estos significados los vemos en el Nuevo Testamento, donde se nos dice nuevamente que Él es la luz, Él es el pan, ¿sí? Él es Él es el sacrificio, ¿sí? Que Él mismo se dio por nosotros y nos enseña. Y vemos aquí que lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que vendría, ¿sí? Amén. Y pues bueno, vemos aquí este texto, nuestro texto clave dice las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Vemos aquí que Dios le estaba dando estas indicaciones al pueblo. ¿Por qué, mi hermano? Porque le quería enseñar cómo se deberían de acercar a Él, no a su manera de pensar, no a lo que ellos pensaban que podían hacer. ¿Sí? Había requisitos, había cosas específicas que el Señor tenía que mostrarles. ¿Sí? Dice, las ofrendas son instrucciones al pueblo de procedimientos y de tipos de ofrenda que debían realizar para adoración. No debemos especular o imaginar la palabra y la palabra nos enseña cómo debemos de adorar. ¿Sí? Cuando venimos los domingos a adorar, dice Dios que tenemos que entrar con sus puertas con acciones de gracia, con sus atrios con alabanza. Eso nos llama a que debemos de adorar con entendimiento. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es lo que Él desea? Cuando Él nos dice que nos purifiquemos, cuando Él nos dice que nos lavemos, que nos apartemos de todo aquello que nos pueda contaminar, ¿es por qué? Porque Él quiere tener esa comunión con nosotros, que nada interfiera. Recordemos que lo que Dios no tolera es el pecado. El pecado es lo único que nos aparta de Él. ¿Sí? Y Dios anhela que usted y que yo nos purifiquemos. La palabra ahorita nos dijo, sé santo porque yo soy santo. ¿Sí? Nos conviene, mi hermano, ser santo, porque entonces podemos entrar y podemos disfrutar su presencia y Él puede disfrutar de nosotros. Él desea disfrutar de nosotros, no porque lo necesite, sino porque Él desea que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que Él nos ha dado lo máximo, lo más preciado a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos entrar con sus puertas con acciones de gracia. ¿Ven? Levítico es un libro de leyes, leyes concernientes a las ofrendas. Vemos aquí el holocausto significa consagración a Jehová y vámonos rápidamente a la palabra. Dice Levítico 1 del 1 al 3, dice, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciera ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis esta ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Vemos aquí específicamente qué le estaba pidiendo, que fuera de ganado vacuno. Vemos aquí que tenía que ser sin defecto
y lo tenía que ofrecer voluntariamente. Entonces, nuestra vida tiene que ofrecer sacrificios voluntarios, con entendimiento. Amén, hermano. Vemos aquí que nosotros ya estamos libres de eso. Ya no tienes que traer una víctima, ¿verdad? Y cuidar lo que no se dañe, porque al ofrecerlo tenía que estar intacto, tenía que estar perfecto. Vemos que sí. Bueno, ahora este animalito, ¿qué crees? Ahora somos nosotros. Ahora, al venir cada día, nosotros tenemos que estar sin defecto delante de Dios, porque no porque nosotros seamos perfectos, sino porque Dios nos perfecciona por medio de su palabra. Al leerla, al meditarla, al escudriñarla, produce algo en nosotros. Que si estamos en pecado, nos traemos situaciones que a Dios no le agradan, mire, salta y Dios provoca algo. No sé si alguno de los que están en línea o los que están aquí han comprobado eso. Cuando hay algo que Dios quiere tratar con nosotros y nosotros nos exponemos a la palabra, sale a la luz. Sale a la luz porque es el propósito de Dios que al acercarnos a su palabra salga todo aquello que no es necesario. Dios quiere darnos lo de Él para despojarnos de lo de nosotros, porque nosotros no tenemos nada bueno. Cuando viene la vida de Cristo, entonces, solo entonces podemos entender y podemos traer ese sacrificio perfecto. ¿Amén? Y si ofrenda pacífica de paz prefigura la comunión con Dios, y vamos a ver ahí en Levítico 3 del 1 al 2. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecer de ganado vacuno, será macho o hembra sin defecto, la ofrecerás delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová toda la grosura que está sobre las entrañas y de los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder eso en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Ofrenda de olor grato es para Jehová. Vemos aquí que da indicaciones un poco diferentes a lo que fue el holocausto. Dice que quitará la grosura, quitará los intestinos, quitará esas cosas, porque es una ofrenda de paz. Está ofreciendo esta ofrenda para traer esa reconciliación, esa paz, ¿sí? Ante Dios. Y eso nos da a conocer el propósito de Dios, que Él quiere esa comunión, que no quiere que nada interfiera, que nosotros, tal cual Él pide que vengamos a su presencia. Cuando Él nos pide algo, debemos obedecer, ¿sí? Porque no obedecemos a un hombre, obedecemos a Dios, ¿sí? Y Él es nuestro Señor. En el momento que le aceptamos como Señor y suficiente Salvador, Él es el dueño de nuestra vida. Entonces debemos nosotros, cuando Él pide algo, obedecerle tal cual Él lo está pidiendo. Amén. Que ofrenda vegetal, harina, panes o grano, reconocían la bondad de Dios. Lo vemos en el capítulo 2, del 1 al 2. ¿Alguien que me ayuda con la lectura? Amén. Cuando alguna persona Cuando alguna ofreciere persona, oblación a Jehová. Sí, usted, hermana, adelante. amén. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará al sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memoria, ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Amén. Amén. Vamos aquí, ¿verdad? Otras especificaciones de cómo debería de ser esta ofrenda de harina, panes o grano, que reconocían la bondad de Dios, reconocían cómo Dios era el proveedor. Y vemos aquí que se le añadía incienso, que quiere decir oraciones, que eso nos lleva a entender que nosotros ahora en este tiempo, cada vez que tenemos nuestro alimento sobre nuestra mesa, nosotros tenemos que agradecer la bondad de Dios, la bondad en su provisión, la bondad en su cuidado con nosotros, ¿sí? Y también el bendecir a aquellos que no pudieran tener, aquellos que están en necesidad. Amén.
Entonces vemos aquí cómo Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él, que continuamente estemos en esa comunión. Aquí en este tiempo estamos viendo que hay estos sacrificios, estos holocaustos, estas ofrendas, pero ahora nosotros no sacrificamos, no hacemos estas cosas, pero Dios anhela que nosotros entendamos que Él desea que cada día nosotros en cada instante, en cada situación, demos gracias y ofrezcamos, ¿sí? Esta ofrenda de gratitud, ¿sí? Dice, ofrenda por el pecado, expresa tristeza por el pecado y deseo de limpieza y perdón. Vamos a ver ahí en el capítulo 4 del 1 al 3, y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del tabernáculo de reunión. Vemos aquí otras especificaciones y en el versículo 13 dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto de los ojos del pueblo y hubieran hecho algo en contra de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer, fueren culpables. Vemos aquí que esta ofrenda por el pecado dice pecado por hierro. ¿Qué es esto? Pecado por ignorancia. A veces, mi hermano, pecamos y ni nos damos cuenta, ¿verdad? Porque no pensamos que sea tan grave, ¿verdad? Y el Señor dice, ofrece esto para que no venga consecuencia delante de ti. Y esto me trae a memoria el libro de Job. Recordemos que Job aún ofrecía y pedía perdón, aún por los pecados que ni sabía que sus hijos tenían, ¿sí? Y vemos aquí cuán importante es, dice, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, quien no conocerá. Entonces, no debemos decir, por ejemplo, estamos aquí en la iglesia y, y estamos sirviendo, pero recordemos que cada momento de nuestra vida, porque somos carne, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, muéstrame cuál es la condición de mi corazón delante de ti, porque no quiero errar, porque no quiero pensar que estoy bien y realmente delante de ti, que nada es oculto, puedes ver ¿verdad? Mi falta. Entonces, esto es lo que nos muestra, que Él desea que nada, nada, absolutamente nada nos aparte de esa comunión, de esa comunicación, porque Él quiere mostrar todo lo que tiene para nosotros, mi hermano, ¿sí? Dice, ofrenda de transgresión en caso de ofensa, de demanda restitución. Vemos ahí en el 6, del 1 al 5, dice la palabra, habló Jehová a Moisés diciendo, con una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia y el depósito que se le encomendó a lo perdido que halló. Vemos aquí el corazón de nuestro Dios. En este tiempo está enseñándoles que ellos mismos también sepan cómo comportarse, cómo estar en unidad. Recordemos que en el libro de Génesis la palabra nos enseña que Dios es un Dios de unidad. Es un Dios trino en el cual están complementados los tres y los tres están comunicados, se comunican todas las cosas, ¿sí? Entonces Dios desea que su iglesia, ahora nosotros, estemos en comunión, que no haya nada, incluso cuando nosotros estemos en las escuelas, en los trabajos, podamos ser genuinos, honestos y poder ser, como decíamos en la clase pasada en el libro de Éxodo, que es uno de los mandamientos que es uno de los mandamientos que se resumen 2 de los 10, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo, al próximo. La próxima es la maestra Brenda. Entonces, yo no voy a decir nada malo para ella. Y es lo que nos está dando a conocer la palabra. Nos está diciendo algo que el Señor puso aquí en la palabra.
De cuando una persona pecare, hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Eso quiere decir que él no está amando a su prójimo. Entonces, por consecuencia, no está amando a Dios, porque no está obedeciendo su palabra. ¿Sí? ¿Ve? Dios nos muestra cómo debemos acercarnos a Él, pero también cómo debemos de acercarnos por el amor que sentimos por Él hacia las demás personas. ¿Sí? Porque no nada más se trata, sí, Señor, yo contigo y acá me porto bien mal. Pues no, o sea, va todo junto con pegado. Debemos de ser genuinos para con Dios. Si decimos amarle, entonces ese amor se tiene que mostrar. ¿Sí? Vemos aquí los tipos de ofrendas, ya vimos las ofrendas, pero estos tipos son los que se ofrecían, ofrenda de los holocaustos. Vemos la avecilla, el cabrito, el macho cabrío, la cordera, la vaca roja, el palomino o tórtola, la novilla, el carnero, el buey, el cordero y el novillo. Y también vemos estas ofrendas vegetales de harina o pan de grano. Esto es lo que se ofrecía en ese tiempo. Vemos aquí cada una de estas imágenes. Ahora vemos leyes concernientes al sacerdocio. Vemos aquí la consagración del cristiano. Dice, consagración incluía lavarse con agua, vestirse con ropas sacerdotales, ungir con aceite, ofrendas de sacrificio y rociar la sangre que cubría, la sangre que expiaba todo pecado. Vemos aquí el servicio, nos vamos en el capítulo 9. Vemos aquí en el 1:7, dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofreceráslos delante de Jehová. Y los hijos de Israel hablarán diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro de cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmole delante de Jehová una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy entre vosotros. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Vemos aquí que Moisés les dice que tienen que hacer todo lo que Jehová les ha mandado y la gloria de Jehová se aparecerá. Aquí que hay requisitos, hay cosas que el Señor nos pide y Él promete que su presencia descenderá. ¿Sí? Entonces, mi hermano, a nosotros nos corresponde, como ahora sacerdocio del Señor, mantenernos, ¿sí? Lavados, ¿sí? Lavados con la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, pero vemos también que tenemos que tener ungidos con aceite, eso es el Espíritu Santo estar presente en nosotros, ¿sí? Ofreciendo esas ofrendas, esos sacrificios voluntarios delante de nuestro Dios, y siempre, siempre valorando la sangre del Cordero que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Ven? Vemos también aquí el fracaso. Vamos al capítulo 10. Vemos el pecado de Nadab y Abiú. Dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego sobre el altar, el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vemos aquí que ellos entraron, a lo mejor ya se habían familiarizado al entrar y hacer las cosas cotidianamente, pero vemos aquí que el Señor es específico. Las cosas que Él pide son las cosas que tenemos que obedecer. Y si nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, pues mire nada más lo que pasó en este pasaje. Estos hijos de Aarón cayeron muertos porque entraron deliberadamente, entraron sin ese temor, sin esa reverencia. A lo mejor en estos días no caemos muertos de esta manera,
Pero sabe una cosa, mi hermano, nuestra vida espiritual, a lo mejor podríamos decir estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente porque entramos o cantamos o oramos sin ese entendimiento o haciendo las cosas donde allá parece que nadie nos ve, pero entramos aquí a su presencia deliberadamente con ese pecado y pudiera decir, yo soy vivo, vengo y hago y esto y lo otro. Pero delante de Dios, nuestro espíritu está muerto. El espíritu no puede morar en alguien que no está llevando las cosas como Dios pide. Porque recordemos que su Espíritu Santo es provisto de nuestro Dios para nosotros. Es el que nos muestra, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que está ahí como ese amigo recordándonos cuando estamos en situaciones difíciles, ¿sí? Pero nosotros somos responsables de cuidar porque somos el cuerpo de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino le pertenecemos a Él, ¿sí? Y Él es nuestro Señor, entonces le debemos obediencia. ¿Ven? Vemos aquí que a causa de esto, Aarón no puede ofrecer y Moisés le dice que por qué no puede ofrecer y dice, ¿se complacería el Señor si yo estoy triste? Porque recordemos, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestidos, no podía hacerse nada, ni siquiera acercarse a un familiar muerto porque se contaminaba. Entonces, imagínense, había dolor en su corazón y dijo Aarón, yo no puedo, porque se complacería el Señor si yo así hiciera estas cosas con este dolor. Entonces Moisés le dijo, ok, está bien, ¿verdad? Vemos que ahí fue entendido, pero vemos aquí también que fue consecuencia de sus hijos, ¿sí? Entonces eso nos enseña a cuidar cómo entramos delante de la presencia de Dios. ¿Ven? Dice las leyes concernientes a la pureza. Vamos a estar viendo en el capítulo 11. Ahora, en estos pasajes vamos a estar viendo cómo debemos caminar con Dios. Y ya nos enseñó cómo acercarnos a Dios acerca de las ofrendas, de los holocaustos, pero ahora vamos a conocer cómo caminar con Dios, ¿sí? Y el capítulo 11 nos habla, en el capítulo 11:3 dice, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Esta pezuña hendida es una pezuña dividida. Es la pezuña que tiene la vaca, que está así como abiertita. Entonces, vemos que esta puede comer. Dice, no comeréis esto, el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña. Recordemos que rumiar, si han escuchado al pastor cuando dice esa palabra, hay que rumiar la palabra. Bueno, los que están en línea, la palabra rumiar significa que estos animalitos tienen 4 panzas, 3 panzas. Bueno, tienen varias capas en las cuales ellos mastican su comida y la van almacenando. Y cierto tiempo, nuevamente la vuelven a revisar y la vuelven a masticar. Y así están en un proceso constante. Entonces, a eso se le llama rumiar. Aquí los de casa creo que ya han escuchado al pastor cuando menciona esta palabra, ¿verdad? Entonces, específicamente le está diciendo el Señor a Moisés que tenían que tener estas características, estos animales, que tenían que ser de pezuña hendida y que rumean, ¿sí? Dice, pero los que no tienen esto, o sea, los que rumean y que no tienen pezuña, no comeréis el camello, porque rumea, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumea, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumea, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuña y la pezuña hendida, pero no rumea, la tendréis por inmundo. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? La pezuña hendida, si ustedes se ponen en lo natural a observar este tipo de animalitos, la vaca tiene cierto caminar, por eso de la pezuña hendida, pero ves a otro como el camello y camina un poco diferente. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? El caminar del creyente tiene que ser diferente al caminar de uno del mundo, ¿sí? El rumiar nos quiere dar a conocer, así como les explicaba, tienen esa pancita y están constantemente masticando el alimento. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente, ¿sí? Estar disfrutando el alimento que Dios nos da, su palabra. Constantemente tiene que estar en nuestra boca. ¿Qué dice Josué 1:8?
Bueno, entonces, vemos aquí estas similitudes, estos ejemplos que nos da, y aparte también por protección sanitaria, que se les daban estas indicaciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es, dice, a nosotros se nos dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él. Entonces hay que rumiar, vamos a rumiar la palabra, amén. Dice, cuerpos, bueno, y nos da otro ejemplo también. En el 11:9 dice, esto comeréis todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas, escamas en las aguas del mar y los ríos, estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, de los ríos, hasta de los que no se mueven como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Aquí dice que podían comer los que tuvieran aletas y escamas. Los que no tenían aletas ni escamas, porque estaban en las profundidades, esos no deberían comer. Y eso también nos trae una enseñanza, mi hermano. El pez que trae aletas y escamas, recuerde, las aletas hacen que el pez se mueva en todas las direcciones que quiera. Las escamas lo protegen de todo lo que lo rodea. Si hay impurezas, si hay esto, cuando sacamos un pez, están ahí quitándole las escamas, ¿verdad que sí? Y batallan. Eso quiere decir que su piel no está expuesta a todas las impurezas que hay a su alrededor. Así también nos enseña la palabra. Nosotros tenemos que tener la libertad del espíritu para andar, ¿sí? Y no nada más centrarnos en algo, ya lo sé. Otra vez van a hablar de eso. No, el Señor dice, métete a las aguas, a lo profundo, para que conozcas mis deseos, a la palabra. Pero también nos dice que no nos expongamos, o sea, que cuidemos de todo lo que nos rodea. Cuídate, nos habla de la santidad, ¿sí? Entonces, estas escamas protegían a este pescadito. Entonces, a nosotros nos protegen, debemos de protegernos para no contaminarnos. Y recordemos que esos seres que viven en las profundidades, pues no buscan su comida, se alimentan de lo que les cae, de las obras, de los excrementos, de los otros animales. Entonces Dios dice que no debemos de ser de esa manera, no nos conformemos, no nos quedemos ahí en lo profundo, sino que Dios desea que andemos y que conozcamos y que nos apropiemos de todo lo que tiene para nosotros. ¿Ven? Y también nos da esta enseñanza que también dice en el 13, y de las aves que tendréis en abominación, no se comerán el águila, el quebrantahuesos, el gallinazo, el minazo, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, y vemos más ejemplos, pero vemos aquí también que estaba enseñando que tampoco debían de comer esto, porque eran aves carroñeras, aves que comían seres muertos. Imagínense, o sea, comer aquello que ya estaba muerto, que ya estaba echado a perder, entonces podía provocarles algo que los podía enfermar. Entonces el Señor los estaba cuidando, ¿sí? De que no se contaminaran. Así es, el Señor es tan bueno y nos enseña. De hecho, a nosotros sabemos que el puerco, pues si no lo cocinamos bien, tiene ciertas cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Nos enseña. No, sí, claro que sí. Recordemos que Dios santificó todo y podemos comer. Solamente la sangre no, porque la sangre es la vida del animal. Moronga. Pero ahora sí que ya depende de cada quien, que el Señor le revele, porque tampoco podemos poner. Sí. Así es. Claro que sí. Y recordemos que el pueblo de Israel fue el pueblo que pudieron pasar, o sea, si vemos documentales de la historia, que ellos no han tenido ninguna así como pandemias o cosas así que les han llegado, o sea, porque otros países vemos cómo ha llegado todas esas cosas y vemos cómo Dios ha tenido cuidado de ellos y vemos que Dios está al cuidado de su pueblo, ¿sí? Y a nosotros también nos enseña, pero debemos de ser
enseñables, mi hermano. Debemos de dejarnos ser instruidos por él. Amén. Dice, cuerpos santos, vamos al capítulo 12. Dice, aquí nos habla acerca de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y el 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificando de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sea cumplido los días de su purificación. Y si diere a luz a hija, será inmunda 2 semanas, conforme a la separación, y 66 días estará purificándose de la sangre. Vemos aquí la diferencia. Si es niño, van a ser 33 días, y si es niña, 66 días. ¿Por qué esta diferencia de días? Porque el niño llevaba este dolor de sentir la circuncisión. Entonces, aquí se le daba más, menos tiempo, pero a la niña más para purificarse. Entonces el niño podía salir con su mamá antes, ¿verdad? Pero la niña necesitaba purificarse y la mamá. Dice, hogares santos, vamos al capítulo 14. 14:33 dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando haya entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Y entonces el sacerdote mandará ocupar esta casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado. Todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que a la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Vemos aquí que el Señor nos está llevando a purificación total. Ya vemos que el alimento, porque recuerde, somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que estemos sanos, cuerpos que estén bien cuidados y porque recuerde que somos el templo Espíritu Santo. Ahora quiere que también tengamos hogares santos. Y vemos aquí esta plaga de lepra, como les decía la clase pasada, esta lepra que es muy contagiosa. Vemos aquí que el Señor no quiere que nos contagiemos, que nuestras casas sean casas purificadas, que nuestras casas estén bien. En este pasaje nos muestra que tenía que sacar todo y tenía que purificar. Y el sacerdote, si viera que era plaga de lepra, dice que cerraba la casa por 7 días. Entonces vemos aquí y nos enseña la palabra que nosotros tenemos que cuidar aún nuestro hogar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Me va a llenar de lepra la casa? No, mi hermano, es lo que usted lleva a su hogar. ¿Qué lleva? Bendición. ¿Qué ve en su televisión? ¿Qué escucha en la radio? ¿Sí? Todo lo que hay dentro de nuestro hogar es santificado al Señor. Todo aquello que estamos haciendo glorifica su nombre. ¿Sí? Eso nos quiere dar a conocer el Señor. Dice hábitos santos. Los hábitos santos es todo aquello que hacemos. Ya estuvimos viendo algunos. Vemos aquí que cuando tuvieran algún flujo que no fuera normal en sus cuerpos, ¿sí? Todo aquello que saliera del hombre que no fuera normal, todo eso tendría que cuidarse y llevarse delante del sacerdote para purificarse y para que no hubiera nada de contaminación, ¿sí? Vemos la santidad renovada anualmente en el 16:29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes,
afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma y es estatuto perpetuo. Vemos aquí que la santidad renovada anualmente es el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar, ¿sí?, delante de la presencia de Dios y hacer esa expiación por todo el pueblo. Y vemos aquí que el Señor da una instrucción específica: y afligiréis tu alma. Y aquel que no se afligiere sería cortado. ¿Qué es afligir? Es dolerte, es recapitular todas las cosas que el Señor ha hecho y decir: sí, realmente, Señor, eres bueno. Mi corazón se, se llena de gratitud y reconozco que lo que has hecho es grande y afligimos nuestro corazón delante de Él. Esto es lo que Dios quería en esta santidad renovada anualmente, que el pueblo no olvidara el bien de Jehová, que el pueblo no olvidara todo lo que Él había hecho y todos los planes que Él tenía. O sea, Él no los iba a dejar, pero también necesitaba que ellos entendieran, ¿sí? Que cada año ellos fueran, pero con un corazón dispuesto, entendido de los que estaban haciendo, ¿sí? Éticas santas, vamos al capítulo 18 y vemos aquí estos actos que el Señor prohibía. Dice en el 18:4, mis ordenanzas pondré por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el nombre, y el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Vemos aquí que estas ordenanzas, estos estatutos, el Señor dice, los cuales el hombre, si los hace, vivirá. ¿Sí? Y vemos algunos. Dice en el versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez. En el 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, tu desnudez no descubriréis. Vemos el 11, la desnudez de la hija de tu mujer, la mujer de tu padre, engendrada en tu padre, tu hermana es, tu desnudez no descubriréis. La 14 dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Vemos también el 19 y dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su pureza menstrual. Y el 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer esta abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntar con él, es perversión. Vemos aquí que el Señor estaba cuidando a su pueblo, el Señor estaba cuidando porque sabía que venían contaminados de Egipto. Aún todavía ellos necesitaban quitar estos pensamientos, ¿sí? Y vemos aquí que también a nosotros se nos dice que cuidemos, que constantemente estemos en comunión con Él, que estemos con la palabra, que meditemos nuestros caminos y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Él, que renovemos nuestro entendimiento para que comprendamos lo que Dios desea de nosotros, ¿sí? Porque humanamente desvariamos, mi hermano, desvariamos. En una ocasión estaba platicando con mi hijo, yo le decía, ay papá, necesitamos conocer a Dios y que su palabra habite en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, porque el hombre sin Dios hace tantos destrozos, tantas locuras. Le digo, la palabra de Dios dice que dejando el afecto natural, mujer con varón, dice que se ayuntaron con otros y terminaron animales. Le digo, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios fue mujer y hombre. Entonces vemos aquí que cuando nos apartamos de Dios, hacemos locuras, tonterías, no sé cómo llamarlo, pero lo necesitamos para hallar nuestro propósito. Y en otra ocasión platicaba con mi hija y le decía, ¿te das cuenta? Cuando conocemos a Dios, conocemos la profundidad de su amor, conocemos el propósito, el deseo que Él tiene para con nosotros, podemos
disfrutar y ser plenos en ser mamá, en ser hijos, en ser amigos, en ser creyentes, en ser todo, porque Él es el que nos enseña, porque Él es el que quita todo aquello que puede estorbar para hacer lo que Él espera, ¿sí? Ser una buena hija, ser un buen creyente, o sea, creyente no bueno por buenas obras, sino por lo que Él da, Él añade a nosotros para que nosotros hagamos las obras que Él quiere, ¿sí? Entonces lo necesitamos. Y vemos aquí que el hombre sin Cristo lo está poniendo porque Él sabe y Él nos conoce, ¿sí? Y Él desea que no seamos de esa manera porque vamos a una muerte segura. Entonces, Él no desea eso para la humanidad, ni para este pueblo que estaba en este momento, ¿sí? Vemos costumbres santas en el 18, dice el 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Vemos aquí, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. El Señor les da esta sugerencia. No sean como esa nación abominable, que aún la tierra los vomitó, ¿sí? Sino que sean ese pueblo que Él espera y que la promesa que Él deseaba para este pueblo se cumpliera. Porque lo único que podría hacer que el Señor no cumpliera su palabra eran ellos mismos, ¿sí? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Y eso va para con nosotros, ¿sí? Entonces, Dios tiene planes, propósitos, Dios ya tiene un lugar específico para nosotros, pero ahora falta que nosotros la creamos, le creamos a Él y caminemos fielmente en sus promesas, porque Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ven? Las leyes concernientes a las fiestas. Vemos aquí en el capítulo 23 estas fiestas solemnes, dice del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. El Señor quería que ellos tuvieran ese tiempo de reposo en donde ellos le dedicaran ese tiempo a Él, ¿sí? Donde ellos recordaran y estuvieran ahí en su presencia, al igual que nosotros, nuestro día de reposo, mi hermano, es el domingo, ¿sí? Nosotros venimos de laborar de lunes a sábado, ¿sí? Ya sea que tengamos trabajo o que estemos de mujeres en casa, la verdad, con los niños, pero al fin es trabajo. Entonces venimos el domingo y venimos con acción de gracias por sus cuentas, ¿verdad? Y venimos a reconocer la bondad de Dios y venimos a decirle, este es el día de reposo, este es el día en que yo descanso en ti, Señor. Me vengo a recobrar fuerzas de toda una semana de labor, pero aquí es el tiempo en que tú y yo estamos en esta relación donde yo te ofrezco y tú me das tu reposo, donde tú me vivificas, donde tú me sacias, ¿sí? Donde tu Espíritu Santo me enseña y estamos en una comunión, ¿sí? Que claro, entre semana, no estoy diciendo que entre semana no haga nada, no, tenemos esta comunión diaria, 24/7, ¿sí? Pero el domingo para nosotros significa el día de reposo, que es el día del Señor. Y es aquí donde venimos, damos nuestro diezmo y le adoramos y estamos en comunión todos juntos, ¿sí? Entonces vemos aquí que este era el propósito del día de reposo y era una fiesta solemne. Dice el versículo 6, y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. En el versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy,
segaréis tu mies y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. También tenían que traer esos primeros frutos para agradecer a Dios el favor y la buena cosecha que ellos habían tenido. ¿Sí? Vemos también en el 15, ya contaréis desde el día que siegues tu mies, desde el día en que ofrecieres la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas será. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevamente el grano a Jehová. Y vemos aquí que este es el día del Pentecostés. Vemos también que es el día en las trompetas, y en el versículo 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, el primer mes, tendréis día de reposo, conmemoraciones, a sonar las trompetas y una santa convocación. Vemos esta fiesta de las trompetas, vemos el día de la expiación, vemos el día de los tabernáculos, que es esta fiesta de los tabernáculos hacía alusión y de que ellos no se olviden. Dice, vemos las leyes concernientes a la tierra, el año de jubileo. Mi hermano, ¿cuántos? Bueno, sí tenemos ese año de jubileo, pero si tendríamos de las deudas, déjame decirle, el 25, dice 25:10, y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra, y todos sus moradores de ese año será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que hiciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo. Será vosotros el producto de la tierra, comeréis este año de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Este año del jubileo, mi hermano, era un tiempo de gran gozo, porque si había pobreza en la familia y se tenía que vender a alguien como esclavo, o tenían que vender su posición, su tierra, y estaban ahí diciendo, ah, ya no tengo posesión. Recordemos que la tierra era del Señor y Dios no quería que las tierras pasaran de una tribu a otra, eran específicamente para cada uno. Entonces se hizo este año 50, el Señor dice, año 50, todas las deudas son canceladas, el esclavo ya pagado, devuelve a su familia, las tierras son devueltas a sus dueños, ¿sí? Entonces, si tuviera deuda en Coppel, cero, cancelado. Si tuviera cualquier deuda, cancelado, ¿sí? Borrón y cuenta nueva. Vemos aquí que el Señor tenía cuidado de todo, porque no quería que su pueblo fuera esclavo en ellos mismos, ni que ninguno se pusiera por encima de otro, o que la tierra sí, se mezclaran entre las tierras de cada una de las tribus. Las leyes concernientes a la tierra, vemos recompensa y castigo, que también si hacías ciertas cosas, era un castigo, ¿sí? Los votos que no se deberían de hacer deliberadamente. Si ofrecíamos al Señor votos, tendríamos que hacerlo, y si no, teníamos que pagar un tanto para recobrar lo que se le había prometido al Señor, ¿sí? Vemos aquí que el Señor nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Dice, las fiestas, cada una de estas fiestas judías es significativa no solo en la provisión del Señor para su pueblo, sino también en cuanto a la prefiguración del Mesías venidero y de su obra de reconciliación. Y con referencia, Colosenses, si lo quieren anotar y ya después lo van viendo con más calma, Colosenses 2, del 13 al 17, vemos cada una de estas fiestas, la fiesta de las Pascuas, que significa redención del pecado por sangre. Para nosotros es un recordatorio de la Santa Cena. Panes sin levadura, eliminar la levadura, eliminar el pecado, aquello que a Dios no le agrada. Primicias, y vemos que aquí en las primicias vemos la dependencia de Dios. Jesús fue el primero en resucitar. Delicias a los que resucitaron primero, y eso lo vemos en 1 Corintios
15, 20. El día del Pentecostés es la fiesta de la semana, ¿sí? De la cosecha. Nos recuerda el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Consolador, a su hermoso Espíritu Santo. Fiestas de las trompetas, celebra final de año de la agrícola, todo llegaba a su fin y a nosotros nos recuerda la segunda venida de nuestro Señor. Propósito de la trompeta, convocar la congregación, mover los campamentos y el toque de guerra. Expiación nos da a conocer la limpieza del pueblo una vez por año. Simboliza lo que vemos ahí en Romanos 11, 25 al 26. Esa es la expiación. Tabernáculos nos recuerda la peregrinación del pueblo y a nosotros que tenemos un tabernáculo allá en el cielo, ¿sí? Donde vamos a hacer esas moradas en Apocalipsis 21, 3. Hermano, pues vemos estas similitudes, estos símbolos, esta enseñanza que nos da el libro de Levítico. Les di una parte, es muy poquito para el contenido que se lleva en Levítico, pero oro a Dios y espero y confío en que haya sido de bendición para su vida, haya aportado algo para la enseñanza, sí, del reino, que podamos entender más cuando vengamos a la casa de Dios o cuando estemos en nuestros hogares, poder ofrecer ese sacrificio de olor grato al Señor con alegría, voluntario, sí, extendiendo nuestras manos delante de Él y mostrando y declarando la bondad de nuestro Dios para con nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos la clase. Damos gracias a Dios por sus vidas, tanto vía Zoom como presenciales. Y pues estamos, ¿sí? Que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Oramos, hermano. Maestra Brenda. Señor, te damos gracias, Padre, por esta clase, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos revelas siempre tu amor, tu cuidado, Señor, y el deseo que tú tienes para que nosotros habitemos juntamente contigo en cada momento. Te damos gracias, Señor, porque en tu corazón está ese deseo de que tu presencia vaya con nosotros y que podamos nosotros disfrutar de ella. Te damos gracias porque en este libro aprendemos que tú especificabas a detalle cómo querías que se presentaran estas ofrendas, estos sacrificios, Señor, y ahora nosotros, Padre, queremos ofrecer ese sacrificio en nuestra vida, que seamos esos sacrificios santos, agradables, Señor, para ti. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú en tu palabra nos muestras, Señor, el camino que debemos seguir. Y por amor y ese cuidado que tienes, Señor, te damos a ti toda la gloria. Señor, guárdanos, Padre, te pido por mis hermanos en Zoom, por mis hermanos presenciales. Señor, síguenos revelando tu palabra y que tu presencia vaya con nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, maestra. Gracias, hermanita. Gracias.